Hola amigos, ¿qué tal? ¿Os encontráis? Estamos en una época, por lo menos aquí en España, donde aunque ya estamos a primeros de enero, es día 3 de enero del año 2022, aún así estamos dentro de un contexto de Navidad, porque aquí hasta que llega el día 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, como se conoce en nuestro país, pues es el contexto de Navidad. Y aunque sea con un poco de retraso literal desde el punto de vista del día de Navidad, me gustaría que pensáramos, recapacitáramos sobre cuál es el verdadero significado de la Navidad. Cómo yo, o tú, si es que eres creyente, como creyente debería de llevar a cabo esta fiesta, esta conmemoración del día de Navidad. Vamos a ir primero a mirar en un versículo bíblico que se encuentra dentro del libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, y nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este contexto donde el profeta Isaías ya está, está anunciando el nacimiento del Mesías, está diciendo que Dios se iba a convertir en un ser humano para llevar a cabo el plan de salvación que Dios había preparado. Nos dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad, de aquel nacimiento que ocurrió? Me gustaría que pensáramos qué pasaría si Jesús no hubiera nacido. Así que, ¿cómo deberíamos de celebrar? ¿Cómo yo como cristiano, cómo tú si eres creyente, como insisto, deberíamos de celebrar esta época del año? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera nacido? Un hombre tuvo una vez un sueño. Este hombre soñó que la Navidad, donde su sueño se le llevaba a cabo, no existía. Habían desaparecido los árboles de Navidad, las luces de Navidad en las calles, incluso habían desaparecido las iglesias, ¿verdad? Aquellas iglesias donde esas torres altas del gótico, por ejemplo, dan una dirección de altura de mirar hacia el cielo. Así que en las calles no se encontró con ninguna iglesia por donde iba pasando. Volvió a casa, se sentó en su biblioteca, una amplia biblioteca, y vio como había ciertos huecos en sus librerías donde faltaban los libros que hablaban, que él había leído y que hablaban sobre el nacimiento de Jesús y todo lo relacionado con su vida y con la historia de la iglesia cristiana. Bueno, en un momento determinado suena el timbre de su casa y un jovencito le dice que tiene que ir a ver a su madre más que rápido porque su madre se estaba muriendo ya. Al llegar a la casa de su madre se sentó a la cabecera de la cama y pensó, ¿qué podría consolarla? Tengo algo para consolarla. Así que cogió su Biblia, la abrió y buscó una promesa para ella, para decirle que aún había algo después de la muerte. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que la Biblia se acababa en el libro de Malaquías. El Nuevo Testamento no estaba escrito, no existía en su Biblia. No hablaba de un Salvador que hubiera venido al mundo para salvarnos, que hubiera nacido. No había evangelio, como digo, no había promesas de esperanza, no había promesas de salvación. Así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con su madre de una manera amarga y desesperada, porque ya no quedaba nada. 2 días después del fallecimiento de su madre se encontraba delante del ataúd de ella conduciendo el funeral, pero no había ningún mensaje de consuelo. No había palabras referentes a esa gloria, a ese lugar que Dios va a preparar para los que sean salvos. No había un momento de palabras de resurrección, ni un cielo abierto, sino solamente polvo y cenizas, y una larga y eterna y desesperada despedida. Así que se dio cuenta que Jesús no había venido, y este hombre comenzó a llorar amargamente en su sueño. Pero de repente se despertó. Y hubo un gran grito de gozo y de esperanza cuando escuchaba desde su ventana en su casa, donde había estado soñando, cómo se oían los villancicos, los cantos de alegría de la Navidad que había en la calle donde él vivía. El Rey de los cielos había nacido y se estaba cantando: venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya.
El día exacto del nacimiento de Jesús no lo conocemos. Hay muchos investigadores, teólogos, arqueólogos, historiadores que se sumergen para buscar cuál es el día que Jesús nació. Aún se sigue investigando, pero es un hecho claro que a partir del nacimiento de Jesús se considera después de Cristo la historia y antes de Cristo. Hay un momento en que determina el nacimiento de Jesús y se dice antes de Cristo, si hablamos en historia pasada, antes de Jesús, y después de Cristo en la historia que viene a partir de su nacimiento. Diciembre es una fecha, ¿verdad?, llena de luces, de flores, de regalos, de abrazos, aunque ahora con el COVID los abrazos tenemos que tenerlos un poco restringidos, pero en esos días nos ponemos nuestra mejor ropa, ¿verdad?, cuando vamos a comer con la familia. Demostramos nuestro amor a nuestros seres queridos. Pero detrás de todo esto, que es importante desde un punto de vista social, emocional, ¿verdad?, psicológico incluso, detrás de todo esto se encierra la llave más poderosa de la redención de la humanidad. El cumplimiento de la palabra profética. Dios, en su misericordia infinita, se hizo hombre para redimir al mundo del pecado. Y habitó entre nosotros. Vino, nació, estuvo aquí, llevando el plan de salvación adelante. Así que en este contexto, ¿cuál es el verdadero propósito de la Navidad? La Navidad significa varias cosas. Una de ellas es salvación. Sí, Navidad significa salvación. Vamos a ver en Mateo 1:21 qué nos está diciendo aquí el apóstol. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es salvación. Que Jesús viniera a este mundo significa que la salvación vino a este mundo. Hace más de 2000 años que un niño nació en Belén, como conocemos, que vino con el principal propósito de ofrecer salvación al mundo. Dios envió a su Hijo único a la tierra para que la humanidad fuera rescatada de la perdición eterna que le esperaba si Jesús no hubiera nacido. Navidad significa la oportunidad para todas las personas de vivir una vida mejor, asegurar el futuro, no de este mundo, de lo que ocurre en este mundo solamente, sino asegurar el futuro de su vida eterna. Así que debemos de aprovechar este tiempo para que otros también conozcan el amor de Dios, conozcan que Cristo vino a este mundo para salvarlos también a ellos. Es el momento de invitar para que otros conozcan esa luz que cambiará, sin ninguna duda, sus vidas si se dejan llevar por Jesús. Navidad también significa algo importante, y es Dios con nosotros. Mateo 1:23 en este caso nos dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que la Navidad es Dios que está aquí, este Dios que se dio para que fuéramos salvos. Hay mucha gente que se siente triste en la Navidad. Algunas personas se deprimen porque le traen recuerdos desagradables o malos recuerdos de momentos de Navidad. Incluso hay personas que en esa desesperación llegan a quitarse la vida. A veces tratamos de llenar nuestros vacíos con regalos, ¿verdad? Hacemos grandes fiestas, pero cuando volvemos a la casa nos damos cuenta de que el vacío todavía sigue ahí. Y es porque el vacío, ese vacío existencial, no lo puede llenar nada si no es Jesús, si no es Cristo. No hay nada que pueda llenar ese vacío existencial. Como decimos, Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Significa la Navidad que no estamos solos, que Jesús está contigo, conmigo, con quien quiera que esté con Él. Y que no nos dejará, que no nos abandonará, aunque nos sintamos abandonados por el resto. No sientas estar solo, porque Cristo siempre quiere estar contigo. Navidad también es otra cosa, aparte de lo que estamos hablando. Navidad es gozo, Navidad es paz. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 14 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. No tengáis miedo, porque lo que os vengo a anunciar es algo glorioso, es algo de gran gozo, que será para todo el pueblo, dice el ángel. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz
y buena voluntad para con los hombres. Hay personas que se sienten tristes, algunos porque no tienen una pareja con quien convivir, son solteros, están solteros o están viudos, se sienten tristes, ¿verdad?, por esa soledad. Las personas que están casadas se sienten tristes porque sus familiares están lejos, pueden estar lejos, ¿verdad? En estos tiempos que hay, pues no es, en algunos casos no es muy normal que la familia esté unida, sino que los hijos empiezan a volar de los nidos y se van a lugares a veces lejanos, a veces más o menos cercanos, pero incluso estando en lugares cercanos como si estuvieran alejados, ¿verdad? Los que tienen familia están tristes porque no tienen dinero. Llega la Navidad y están sin dinero. Los que tienen dinero se encuentran tristes porque hay mucha gente en las tiendas que no les dejan gastar y hacer los regalos que ellos quisieran hacer. Pero queridos amigos, queridos hermanos, es tiempo de estar contentos, de estar felices, porque el Salvador del mundo nació para darnos esperanza, para darnos gozo y para darnos paz. La persona que se siente salvada, que tiene una relación con Dios, que tiene esa estrecha relación que le hace sentirse gozoso, feliz, está en paz, está tranquilo, porque Dios está con él. ¿Sabéis? El pecado nos roba el gozo, nos roba la paz también. A veces perdemos el gozo porque nuestra conciencia se está martilleándonos continuamente por las cosas de las que nos avergonzamos de haber hecho. A veces malos pensamientos, comentarios malos sobre otras personas, maltrato a otros, malos hábitos, resentimiento, inseguridad, miedos, temores. Si estamos haciendo algo que nos quita ese gozo que Dios nos quiere dar, acerquémonos en Navidad y en todo el año a Dios. Pidamos perdón por todos nuestros pecados, porque estad seguros de que si vosotros pedís perdón sincero al Señor, en ese momento automáticamente sois perdonados de vuestros pecados. Tenemos que estar en paz con Dios también. Si vives lejos de Dios, no importa cuántas luces pongas en tu árbol de Navidad o en tu casa adornándola, cuántos regalos les dé a las personas que quieres en tu alrededor, no tendrás paz nunca hasta que no saldes tus cuentas con el Señor, hasta que no te pongas a cuentas y pongas tus cuentas a cero con Él, hasta que no le pidas perdón, hasta que no te encuentres sinceramente con Él y Él te otorgue esa paz que necesitamos siempre. También necesitamos tener paz con los hombres. El ángel anunció que venía a traer buenas nuevas de gozo y de paz. Aprovecha lo que queda de Navidad, y si no, en otro momento del año, nunca es tarde para perdonar a aquellos que te han hecho algo. Puedes hacer las paces con ellos y también con los que tú has herido, porque seguramente a lo largo de un año a veces cometemos errores y hacemos daño a otras personas, voluntaria o a veces involuntariamente, pero nos damos cuenta de que hemos hecho algún mal. Vayamos a pedir perdón y también perdonemos a los que nos hayan ofendido, porque eso nos traerá la paz y el gozo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Solo nosotros tenemos la decisión de ser felices y estar gozosos. Pero Navidad es algo más también. Navidad son unas buenas noticias. Vayamos de nuevo al Evangelio de Lucas en este caso, versículo 2, y capítulo 2 y versículo 10. Nos dice aquí el Evangelio: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Os traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Lo que traigo es bueno para vosotros. Van a traer alegría, va a traer gozo, te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. No tengas miedo. ¿Imagináis la escena de aquel ángel de luz presente delante de los pastores, humildes pastores, con sus ganados, presentándose a ellos? Lo primero sería que tendrían miedo, ver algo que jamás habían visto y que posiblemente no verían nunca más. Pero el ángel les decía: tranquilos, no tengáis miedo, porque traía buenas noticias para ellos. El Salvador del mundo, aquel que les iba a dar la posibilidad de tener una vida eterna con Dios, acababa de nacer. No tengas miedo tú tampoco a las malas noticias. A veces las enfermedades nos dan miedo, es verdad. Perder la vida nadie quiere hacerlo, nadie quiere
dejar de existir, perder a sus familiares. Pero no tengamos miedo de eso. Hay algo después de eso, si tú quieres. No temas a la escasez. Vivimos tiempos de estrecheces económicas para muchas personas, desgraciadamente. Y eso nos hace tener miedo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿El año que viene? ¿Cómo voy a estar? El trabajo, no lo veo firme, o ni siquiera lo tengo, no dispongo de un trabajo. No tengas miedo. No temas a los que te critican. No temas. Dios tiene buenas noticias para ti. Y es que el Salvador es tu ayudador. No temas. Hay buenas noticias. La obra que Él comenzó en tu vida, si tú quieres, y tú has querido, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y aunque tal vez en este mundo no tengas lo que la sociedad considera el ideal de vida, no te preocupes, porque eso no es lo importante. Lo importante es lo que viene después, cuando Jesús venga. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Estaremos deseando de recibirlo o estaremos asustados porque hemos perdido la oportunidad de la salvación? La Navidad también es adoración. Sí, es adoración. Vamos a Mateo 2 y 11. Nos dice lo siguiente ahí. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquellos sabios de Oriente viajaron un largo camino durante posiblemente meses, no sé si años, pero seguramente meses. No le importó la distancia, no le importó el tiempo, tenían un propósito y era adorar al rey que había nacido, al rey de Judá, al rey de Israel, que finalmente es el rey de todos los que quieran ser creyentes. No les importó nada de aquello, le trajeron incluso regalos, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Oro para un rey, porque Jesús era el rey, es el rey del universo. Incienso, porque para adorar se adoraba con incienso. Y mirra, bueno, la mirra se le ponía a las personas que habían fallecido, a los muertos. Y Jesús un día iba a morir para que tú pudieras ser salvo. La adoración no es solo esos cantos navideños que escuchamos, que a veces son preciosos, que son muy bonitos, que nos elevan, que nos ayudan a recordar que Jesús vino. No es solo eso, es más que todo eso. Es entregar nuestra vida absolutamente y totalmente a Dios. Nuestra vida es en obediencia a Él, a reconocerle como nuestro Rey, como nuestro Señor. La adoración es dar lo mejor que nosotros tenemos. Es rendirse finalmente a Dios, que Él dirija nuestra vida como estime oportuno. Porque un Dios omnisapiente seguramente sabe mucho mejor que yo lo que me conviene. Así que como aquellos sabios de Oriente que le llevaron presentes a Jesús, yo pregunto, ¿qué regalo de adoración le ofreces tú a Jesús? No solo ya en Navidad, sino a lo largo de todo el año. Tal vez tu vida, tu tiempo, tal vez ofreces tu familia para que Él la bendiga, tal vez tus finanzas, o tal vez tu corazón. Si concluimos, recordamos que la Navidad es salvación, porque vino Jesús a nacer, vino el Salvador a hacer los actos necesarios en este mundo para que la salvación pudiese llevarse a cabo. Navidad es Dios con nosotros, es Dios encarnado, convertido en ser humano. Desde aquella gloriosa majestad donde se encontraba en el cielo, renunció a ello durante un tiempo, para convertirse en un niño que nació en Navidad, en un hombre adulto después, que se dejó llevar a la muerte para que tú pudieras tener la opción de la salvación si lo deseas. Navidad también es gozo y paz, como hemos visto. El gozo de saber que tenemos la salvación asegurada, que Cristo la aseguró para nosotros. Eso nos trae gozo, nos trae paz, tranquilidad. Los problemas de este mundo son mucho menos problemas, porque no son tan importantes como a veces parecen ser, si nos centramos en esos problemas. Navidad es buena noticia, la gran noticia de que Dios nació para que tú pudieras ser salvo, como insisto. Es la mejor noticia que te pueden dar. Todos vamos a morir y toda la humanidad ha muerto, y todos los que estén vivos hasta que Jesús venga, puede que no mueran, pero todos los demás, si Jesús no viene antes, vamos a morir. Así que la Navidad es una buena noticia, porque este mundo, esta historia que estamos pasando ahora, no es el final de todo.
Y finalmente, la Navidad, como decimos, es adoración. Como aquellos sabios de Oriente hicieron el viaje, todo lo que fue necesario, no les importó el tiempo, no les importó el gasto, no les importó nada, porque iban a adorar al Dios que se había convertido en hombre para traer salvación a la humanidad. El propósito de la Navidad es reconocer a Jesús como el único camino para llegar al Padre. Jesús decía, recordáis, nadie viene al Padre sino por mí. Si no nos llegamos a Jesús, si no lo aceptamos como nuestro Salvador, si no lo tenemos presente en nuestra vida y tenemos una relación con Él, no vamos a llegar al Padre, no vamos a llegar a la salvación. Navidad es reconocer que a través de la cruz del Calvario podemos recibir ese perdón de los pecados. Dios perdona siempre, no importa el pecado que sea. Hay personas que piensan, es que mi pecado es tan grande. No hay pecado grande ni pequeño para Dios. El arrepentimiento sincero, la petición de perdón sincera, es suficiente para que Dios te perdone. También es la llave que abre la bendición de Cristo, la Navidad. El mejor regalo que puedes darle a Jesús es entregar tu vida, entendiendo que la Navidad es mucho más que una fiesta, es mucho más que unas vacaciones, es mucho más que unas cenas opíparas o unas fiestas, a veces incluso descomunales, ¿verdad? Jesús, la Navidad es salvación y tiene buenas noticias para ti, tiene paz, tiene gozo que quiere entregarte. No esperes más para entregarle tu vida. Hazlo ahora, el tiempo es ahora, porque nadie controlamos el futuro sino Dios. Que el Señor te bendiga, que te ayude a aceptar la Navidad como algo estupendo, porque nos da la posibilidad de la salvación, porque un día Jesús nació.